Permítanme dirigirme a ustedes, buscadores de la conciencia. Hoy realizaremos juntos un acto que parece simple, pero que encierra el potencial de un cambio profundo. Pausaremos el incesante flujo de pensamientos para escuchar el silencio palpitante que habita dentro de cada uno de nosotros. Adopten una postura cómoda, inhalen profundamente y suelten la necesidad habitual de analizarlo todo. Imaginen que su principal adversario, aquel que constantemente trama intrigas, reside justo en su cabeza. Sí, esa misma voz que comenta incansablemente lo que sucede, analiza, se preocupa, remueve el pasado y teme el futuro. La voz que por costumbre aceptan como su verdadero yo. Tendemos a considerar el pensamiento como el mayor don del ser humano. Pero, ¿y si no fuera del todo así? ¿Y si, en la gran mayoría de los casos, nuestro pensamiento incontrolado no es una bendición, sino más bien un trastorno psicológico? Una forma de locura que nos ha afectado a casi todos. Es la fuente de nuestra ansiedad y de la mayoría de nuestras desdichas. ¿Suena impactante? Mejor aún, solo la verdad más desconcertante puede detener nuestra mente. Les mostraré el camino para sanar de esta dolencia. Sin embargo, esto no es una conferencia. Es imposible aprender a dejar de pensar estudiando teoría. Simplemente hay que hacerlo, aquí y ahora. ¿Están listos? Entonces, empecemos. Paso 1. Sentando las bases del silencio. Este camino consta de 10 etapas, pero en realidad, solo necesitan la primera. Las demás solo sirven para apaciguar al alarmista que llevan dentro, que ya está gritando que necesita tiempo para procesarlo todo. Ese miedo-pánico es la enfermedad misma, tratando de hacer que lo dejen todo. Por lo tanto, antes de seguir, asimilen algunas reglas clave. Regla número 1. No intenten comprender, solo escuchen. El afán de comprensión es precisamente el pensamiento, la misma trampa de la que intentamos escapar. Simplemente dejen que las palabras penetren en ustedes. Regla número 2. No intenten relajarse. Puede parecer paradójico, pero cualquier intento de dejar de pensar o de relajarse es un esfuerzo, y cualquier esfuerzo solo estimulará más el pensamiento. Regla número 3. No profundicen en la teoría. Esto no es un debate filosófico con una taza de café. Es una guía práctica. O la aplican o no. Y finalmente, lo más importante, estén preparados para que el pensador en su interior les susurre que todo esto es un disparate. Se quejará, criticará y afirmará que no puede recordar nada. ¿Por qué? Porque no le estoy dando ningún alimento para el pensamiento, pues si lo hiciera, volverían a pensar. ¿No es así? A esta crítica se unirán todos, sus padres, amigos, parejas, jefes, colegas e incluso los científicos, psicólogos y profesores más reconocidos que conocen. Todos los que siguen prisioneros de sus propios pensamientos y ansiedades. La práctica de detener el pensamiento no es como ver una película. Aquí toda la acción se desarrolla en su interior. Ya no son espectadores. Es su falso yo, su eterno pensador, el que está muriendo. Esta es la primera lección. Simplemente estén aquí, escuchen y no piensen en ello. Presten atención ahora mismo. Mientras escuchan atentamente mi voz, no están pensando. Ahora guardaré silencio por unos segundos. ¿Ven? Siguen sin pensar. Paso 2. Desenmascarando la trampa y el gran secreto. Tarde o temprano se sorprenderán de nuevo inmersos en sus pensamientos, y en ese momento lo más probable es que sientan enfado o frustración con ustedes mismos. ¿Y saben qué? Es una buena señal, no es un fracaso. Significa que han comenzado a despertar. En el preciso instante en que se dieron cuenta, «Oh, estoy pensando otra vez». En ese mismo momento estaban libres del pensamiento.
Han creado el primer y diminuto espacio entre ustedes y su mente, de lo contrario, no habrían podido notarlo. Probablemente esto pasaría desapercibido, pero es en esa sutileza donde reside el plan astuto. Basta con ceder al momento de autoanálisis para que una tormenta de emociones, fastidio, autocrítica, decepción, inunde la consciencia, encadenándolos de nuevo a los pensamientos obsesivos. La libertad se escapa, y la persona se encuentra una vez más atrapada en un círculo vicioso. Pero hoy tienen la oportunidad de romper esas cadenas. Existe un secreto que, una vez revelado, puede cambiarlo todo, y es este. La irritación que atormenta el alma, el enfado con uno mismo por otro error, no es más que una ilusión, un engaño hábil generado por la enfermedad del pensamiento que acecha en las profundidades de la mente. Es la forma en que este parásito mental asegura su supervivencia, alimentándose de su energía vital. El pensamiento sobre el fracaso sufrido despierta una tormenta de emociones que parecen tan naturales, tan justificadas, que su verdadera naturaleza ni siquiera se cuestiona. ¿No es así? Pero la verdad es que no hubo ningún fracaso. Es solo una percepción engañosa. Hasta ahora, no había alternativa. Nadie les había revelado esta amarga verdad. Pero ahora el velo ha caído. Esos sentimientos no son más que un síntoma de la enfermedad. Ahora, presten atención a su cuerpo, captando la más mínima señal de fastidio o tensión. No la analicen, simplemente sientan esa presión interna. Y ahora pueden notar el poder que otorgan estas palabras. Sientan cómo en su interior nace una sutil elevación, una sensación de liberación. Solo queda observar lo que sucede, sin dar rienda suelta a los pensamientos. Paso 3. Preguntas que no requieren respuesta. Ahora se plantearán preguntas que no exigen respuestas inmediatas. No las busquen en los recovecos de la mente. Solo necesitan escucharse a sí mismos y sentir qué emociones despiertan. La respuesta ya está en su interior o simplemente no existe. La enfermedad del pensamiento, anidada en la consciencia, intentará engañarlos, ofreciendo respuestas ingeniosas. Pero la verdad no reside en el ingenio, sino en la sabiduría. El mundo está lleno de artimañas sofisticadas, pero carece de sabiduría. De lo contrario, no sería tan desdichado y lleno de ansiedad, ¿verdad? Al escuchar sin pensar, uno se vuelve más sabio. Aquí están las preguntas. ¿De dónde viene la certeza de que estas palabras son verdaderas? ¿Encuentran eco en su experiencia personal? Y si es así, ¿cómo es posible? No es un hecho que la mayor parte de su vida ha transcurrido en la prisión de pensamientos obsesivos y emociones tormentosas. ¿Por qué, entonces, fingen no conocer esta verdad, teniendo a sus espaldas una experiencia tan rica? ¿Entienden de lo que hablo? Por supuesto que sí, pero el pensador en su interior se niega a admitirlo. Cualquier confusión o resistencia que surja ahora es obra suya. Solo tienen que sentirlo. Si reconocen la verdad de estas palabras sin pensar, significa que tienen la capacidad de conocer la verdad sin la ayuda de la mente. ¿No es así? ¿Por qué no es evidente ahora mismo, en este preciso instante? ¿Por qué? Es importante mirar la causa raíz, no buscar excusas, pues las excusas son solo trucos de la mente que busca ocultar la verdad. Y una cosa más, ¿por qué en un momento la verdad es clara y evidente y al siguiente se desvanece? ¿Qué sucede en ese instante? ¿No surge acaso un intento de aferrarse a ese momento de verdad, de analizarlo? Paso 4. Exponiendo el departamento de trucos sucios. Ahora se revelará el mecanismo del departamento de trucos sucios, dirigido por el pensador. Él odia ser expuesto.
Imaginen que existe el mayor estafador de todos los tiempos, que ha engañado a todo el mundo impunemente durante milenios, y de repente alguien desvela su retorcido plan. El sentimiento que experimentaría es la misma presión que pueden estar sintiendo ahora en su cuerpo. Es él, el viejo embustero, tratando de mantener su poder dentro de cada uno de nosotros. Se esconde un antiguo embustero, arraigado en nuestro ser. Este viejo tramposo puede que ahora esté al acecho, esperando el momento en que nuestra atención se desvíe de él. Es solo otro de sus ingeniosos trucos. Sin embargo, no duden de que se manifestará, buscando desatar una tormenta de emociones para someter de nuevo nuestra conciencia. ¿Qué máscaras utiliza en su arsenal? Pueden ser sentimientos de resentimiento, un miedo paralizante, una confusión agobiante, una preocupación agotadora, una incertidumbre opresiva, un sentimiento de culpa torturador, una ansiedad interminable, una depresión paralizante, una tensión asfixiante, una tristeza abrumadora, una ira devastadora y un dolor corrosivo. Quizás se manifieste como una pesadez en el pecho que nos obliga a suspirar profundamente. Es él, el viejo manipulador, jugando con nuestros sentimientos. O tal vez sea la sensación de que es imposible asimilar toda esta información y surge el deseo de abandonarlo todo. Pero aquí hay una noticia importante: no es necesario recordarlo todo. Actuamos basándonos en el conocimiento adquirido por la experiencia, que siempre estará disponible en el momento oportuno. Una de las máscaras favoritas de este embustero, especialmente cuando está casi acorralado, es la falsa sensación de una locura inminente. Es vital recordar que cualquier pensamiento sobre la posibilidad de enloquecer durante la práctica es simplemente una reacción al cese del pensamiento activo. Es el pensador, privado de atención, que entra en pánico y considera el estado de calma mental como una locura. Si alguna vez surge un sentimiento similar, es necesario mantener la calma, aceptar esa sensación y recordar que somos capaces de manejarla. Sin embargo, detrás de toda esa presión, de todas esas máscaras, siempre hay algo más grande, una sensación de bienestar. Es el sentimiento de que el simple hecho de estar vivo ya es maravilloso. Es la vida misma, somos nosotros, es nuestro estado natural de bienestar. Siempre está presente, pero la presión de las emociones creadas por el pensador nos hace olvidarlo. Es necesario sentir tanto esa presión como simultáneamente esa sensación de bienestar que siempre nos acompaña. En el camino hacia el silencio es inevitable llegar a una fase de confusión. En este periodo pueden surgir dudas sobre uno mismo, sobre lo que estamos escuchando. Puede parecer que hemos perdido algo importante que antes sabíamos. Es el pensador, desesperado, intentando reconstruir lo que es imposible de memorizar. La verdad no puede ser recordada ni pensada, por lo que el sentimiento de confusión es completamente natural y esta fase es necesaria. Demuestra que estamos demoliendo el viejo y podrido terreno en el que habitaba el pensador. En este momento es él quien tiembla, no nosotros. Todo va según el plan. Es necesario sentir el bienestar que se encuentra debajo o alrededor de esa confusión. El bienestar somos nosotros, y la confusión es él, el viejo embustero. Es importante recordar una verdad simple pero liberadora. La ira, la frustración, el resentimiento, la culpa son síntomas dolorosos de la enfermedad que ha afectado a nuestro cerebro. No somos nosotros mismos, sino solo la fiebre, las manifestaciones emocionales de la enfermedad, como la temperatura durante una gripe. No nos culpamos por sudar cuando estamos enfermos. No, entendemos que es una reacción del cuerpo a la enfermedad. Del mismo modo, cualquier presión, tensión o emoción destructiva que experimentamos es una manifestación de la enfermedad.
Cuando el cerebro sane, sentiremos constantemente amor y bienestar, liberados de estas fluctuaciones emocionales. ¿Cómo logra el pensador crear la ilusión de que somos nosotros quienes pensamos y sentimos? Actúa como un hábil prestidigitador mostrando un truco con 3 cartas. El mago confía en la rapidez de sus manos, que supera la velocidad del ojo humano, mientras que el pensador dentro de nosotros utiliza emociones que se adelantan a nuestra percepción. Sí, son sus emociones, no las nuestras, al igual que su pensamiento no es el nuestro. Toda esa caja de trucos le pertenece, y nuestro cuerpo y cerebro son solo el escenario en el que representa sus funciones. El pensador, como un inquilino despiadado, cobra un alquiler por cada instante de la existencia humana. Durante años, ha acumulado viejas emociones en el cuerpo, capa sobre capa, como sedimentos del tiempo. Cada experiencia emocional se convierte en un nuevo ladrillo en esta fortaleza de presión interna. La persona se acostumbra tanto a esta opresión que empieza a percibirla como una parte inseparable de sí misma. Es necesario sentir esa presión ahora mismo para tomar conciencia de su naturaleza ajena. Desvelemos su astuto número mientras la verdad aún es visible. Él esconde sus emociones en el cuerpo, creando una sensación de presión constante. Tan pronto como una persona intenta liberarse de ella, el pensador la reemplaza de inmediato. Cada nueva conmoción emocional solo añade más peso a esta carga. Crece y se fortalece año tras año hasta que la persona comienza a percibirla como su propia esencia. Siéntanla en su interior. La sociedad puede decir que esto es normal, pero no es natural. No es natural sentir presión emocional y ansiedad dentro de uno mismo. El verdadero estado natural del cuerpo es el bienestar y la alegría de estar vivo. Todo lo demás, todas las sensaciones negativas, excepto el dolor físico, son solo acumulaciones creadas por el pensador. Es importante notar que mientras uno es consciente de esta presión, mientras la siente sin ceder a los pensamientos, la emoción no puede moverse. El pensador es impotente ante la conciencia. Pero basta con distraerse para que la emoción se precipite hacia el cerebro, veloz e imperceptible. Allí utiliza los recuerdos almacenados para deleitarse con miedos y ansiedades, engañando a la persona, haciéndole creer que está pensando de nuevo, cuando en realidad es solo una marioneta en manos del pensador. Como resultado, la persona pierde la confianza en sí misma, lo que genera aún más emociones y pensamientos negativos. Empieza a parecer que se necesita un descanso de esta opresión, de todo lo que simboliza. Es la voz del pensador, convenciendo de que agota, cansa y extenúa. Insinúa que el único deseo es la paz y la ausencia de instrucciones. Incita a la rendición, no ante el pensador mismo, sino ante la vida. Así es como este hábil embustero ha engañado a la gente durante siglos, pero esta vez es diferente. Esta vez, la persona es consciente de su juego. Es necesario ver el poder de la propia mente, capaz de contener las emociones en su interior. La mente es eficaz y poderosa, incluso sin recurrir a la fuerza, porque la fuerza es irracional. Cualquier esfuerzo que se sienta en el interior es solo el intento de la emoción por liberarse. Pero si la persona persiste en su conciencia, la mente disolverá gradualmente todas las viejas emociones almacenadas en el cuerpo. La timidez, la ansiedad, las dudas, los miedos, la culpa, la tristeza y la negatividad desaparecerán poco a poco. ¿Y qué quedará? El pensador ofrecerá su respuesta de inmediato, pero será una mentira. La verdad es la siguiente: es necesario escuchar. En los momentos de armonía con uno mismo y con el entorno, cuando se siente una profunda conexión con la tierra, es importante prestar atención a las sensaciones internas. ¿Qué se siente exactamente en esos momentos? ¿Es una sensación agradable? ¿Surge una sensación de bienestar?
Del mismo modo, en estado de enamoramiento hay que centrarse en el sentimiento de amor, no en el objeto de adoración. ¿Cómo es simplemente estar enamorado? En periodos de calma emocional, cuando no hay lugar ni para la excitación ni para el desánimo, conviene escuchar las sensaciones dentro del cuerpo. ¿Qué se siente en esos momentos? Por lo general, es una sensación de bienestar. ¿Cómo es posible experimentar una sensación de bienestar cuando en el mundo exterior no hay motivos para ello? La razón es que la sensación interna, la esencia dentro del cuerpo, siempre está llena de una positividad que solo las emociones pueden eclipsar. Sumergirse en el proceso de pensamiento nos aleja de esa sensación de bienestar, generando emociones y ansiedades. La búsqueda de sensaciones positivas es natural para el ser humano, y la sensación de bienestar dentro del cuerpo es una constante, siempre disponible. Empiecen con algo pequeño, sientan el calor y la vida en la punta de su dedo meñique. Gradualmente, con el desarrollo de la conciencia, podrán sentir cómo todo el cuerpo se llena de calor y energía vital, creando una sensación de comodidad y bienestar. Pensar es reflexionar en lugar de actuar. Es reflexionar sobre la cantidad de dinero en la cartera en lugar de simplemente mirar. Es sumergirse en recuerdos del pasado o sueños del futuro cuando no hay intención de actuar en el presente. Actuar, por el contrario, despeja la mente. En el proceso de trabajo, una persona actúa constantemente, cumpliendo con sus responsabilidades. Distraerse con pensamientos ajenos puede llevar al despido, pues los empleadores valoran a quienes actúan, no a quienes se entregan a la reflexión. Mirar no es pensar, es actuar. Mirar significa ver las cosas tal como son, no imaginarlas. Si una persona no ve la realidad, se sumerge en pensamientos y corre el riesgo de enfrentarse a problemas. Un jefe espera que un empleado vea un problema, evalúe los recursos disponibles para resolverlo y, basándose en su experiencia, determine la mejor forma de actuar. Una vida eficaz es una vida llena de acción y observación. Las reflexiones, por el contrario, conducen al desequilibrio emocional y al estrés. La fuerza proviene del no pensar. El no pensar es la mente que observa las emociones, como un gato que vigila la madriguera de un ratón. De esta manera, el pensamiento, el ratón, no podrá escapar. La única forma de lograrlo es sentir el propio cuerpo. Cuanto más a menudo se haga, más fuerza se adquirirá. Con el tiempo, al acumular suficiente fuerza, la persona deja de hacer esfuerzos. La madriguera del ratón queda vacía, los pensamientos y los esfuerzos desaparecen. En esto reside el secreto para detener el proceso de pensamiento. Al recorrer este camino y conocer la verdad, es importante recordar un punto clave: nunca se juzguen a sí mismos. No importa con qué frecuencia se sorprendan pensando, lo importante es empezar de nuevo cada vez. La ausencia de reacción emocional es la clave de la verdadera libertad. Alcanzar la libertad interior comienza con la aceptación de una simple verdad. La mente no debe ser reprimida, pero es necesario dejar de alimentarla con nuestros juicios y reacciones emocionales. La esencia reside en la vigilancia y la percepción consciente de los procesos internos, especialmente cuando se levantan las olas de viejas emociones. En lugar de sumergirse en reflexiones sobre ellas, simplemente hay que sentir su presencia. La atención consciente y dirigida actúa como un escudo, impidiendo que las emociones se transformen en pensamientos obsesivos. Esta práctica es la clave para volver a casa, a un estado de silencio, paz y unidad con uno mismo. No hay que posponerlo. Pueden empezar ahora mismo, en este preciso instante, simplemente sintiendo y alcanzando la libertad. Les agradezco por haber recorrido este camino hasta el final. Si se ha producido aunque sea el más mínimo cambio en su interior, eso es señal de éxito.
hasta que nos volvamos a encontrar en los rayos de la pura conciencia.